un saludo igual, agradeciendo la presencia en este foro. Y pues lo que les voy a presentar es parte de los resultados que hemos estado trabajando desde el año pasado en el marco también de la contingencia por COVID-19. En este caso, vamos a presentar los resultados sobre el impacto del COVID-19 en la heterogeneidad institucional de la educación superior mexicana. Entonces, pues como todos hemos experimentado este tipo de cambios, hemos también experimentado diferentes estrategias y como lo han presentado también los compañeros en sus presentaciones previas, pues es tema de interés esas cuestiones derivadas de la pandemia por COVID-19. Entonces, nuestro estudio, en este caso, parte de la heterogeneidad de las instituciones. Empezamos a hablar sobre la irrupción violenta de la pandemia por COVID en la vida de todos los países, que ha propiciado crisis en el sector económico, en el sector salud y también de una forma importante en el sector educativo. En México, la educación superior se caracteriza por su compleja heterogeneidad y diversidad cultural, resultado de las fuertes desigualdades entre subsistemas. Podemos mencionar que como heterogeneidad podemos identificar el tamaño de las instituciones, el tipo de la institución, la ubicación geográfica, las políticas institucionales, funciones sustantivas, entre otras que particularmente vienen a generar estas diferencias entre cada una de las instituciones, escuelas, universidades, ¿no? Y que también podrían verse reflejadas en cómo se enfrentaron a esta situación. Nos dice por aquí Miguel Román que este tipo de problemáticas ha provocado diferencias significativas ante el reto de enfrentar la contingencia. Y lo que nosotros planteamos como objetivo en esta investigación fue determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los efectos producidos por la pandemia de COVID-19 en los procesos de enseñanza-aprendizaje en estudiantes de educación superior, según el tipo de institución. En ese sentido, para poder realizar este trabajo, partimos de una metodología con enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo, en cuanto al diseño fue no experimental de tipo transversal y realizamos el análisis de los datos mediante la versión 25 del SPSS con un enfoque hipotético deductivo. El instrumento que se utilizó fue la escala propuesta por Gasca, que pretende medir, según el criterio de la percepción, el impacto en los ámbitos tecnológicos, de capacitación, socioeconómicos y de salud, presentados en los profesores de educación superior causados por la contingencia provocada por la COVID-19. Originalmente este instrumento estaba dirigido para medir estos factores en profesores. Para este trabajo, este instrumento fue adaptado para ser aplicado en estudiantes de nivel medio superior. En ese sentido, nosotros también medimos la confiabilidad a partir del coeficiente de alfa de Cronbach y como podemos ver en los resultados de la tabla, estos factores tuvieron un coeficiente superior a 0.7, lo cual indica que son adecuados, la confiabilidad es adecuada por los datos, por lo tanto podemos concluir que los datos son confiables para esta investigación. Y en el caso de los factores tenemos la infraestructura tecnológica, que se refiere a el equipo y los elementos de hardware y software y de conectividad con los que cuentan los estudiantes para poder continuar con este proceso de enseñanza-aprendizaje en el ambiente virtual.
En el caso de la capacitación, pretende describir la forma en que los estudiantes se prepararon, ¿sí?, para poder manejar las nuevas herramientas, en este caso pasar de un ambiente presencial a un ambiente virtual, donde las clases, como ya lo sabemos, fueron mediante plataformas, lo que es particularmente en el caso de nosotros en la Universidad Autónoma del Carmen, mediante Microsoft Teams, y todo lo que involucra, ¿no?, esta parte de aprender a utilizar tanto para estudiantes como para profesores, ¿no? La parte del ámbito socioeconómico y de salud hace referencia a los accesos que tiene el estudiante hacia los servicios de salud y el uso de herramientas tecnológicas implicó algún incremento en la parte económica o como parte de un gasto extra, ¿no? En la parte de competencias digitales nos permitió describir qué tanto los estudiantes hacen uso de los recursos digitales, como el caso de redes sociales, en el caso de propiamente las plataformas, el uso de editores para poder concluir y continuar con las actividades de forma remota. Parte de los resultados se obtuvieron a partir de una muestra de 4,014 estudiantes de diferentes instituciones del estado de Campeche. De estos estudiantes se dividieron en dos grupos. El primero, 580 estudiantes de instituciones privadas. El segundo, conformado por 3,434 estudiantes de instituciones públicas. Y como criterio de inclusión, que fueran estudiantes activos inscritos en el periodo escolar de agosto y diciembre del 2020 y que por cuestiones de la pandemia estuvieran llevando a cabo sus clases de manera virtual. El instrumento se aplicó mediante la herramienta de Google Forms y la escala fue evaluada a partir de una escala de Likert con valores de 1 al 5. En cuanto a los resultados del primer grupo, a partir de instituciones públicas, se obtuvo que en cuestiones de género, el 45,10% fueron estudiantes del sexo masculino y el 54,9% fueron estudiantes del sexo femenino, con una edad promedio de 20,74 años, con una desviación estándar de 2,07 años. En cuestiones de situación laboral, los estudiantes mencionaron que la mayoría de ellos no tenían empleo, el 75% de esta muestra no tenían empleo, el 21,10% tenían empleo de medio tiempo y el 3,9% solamente tenían empleo de tiempo completo. Su ingreso promedio fue de 1,354,24 pesos. En el caso de los estudiantes de instituciones privadas, se obtuvo que el 56% fueron mujeres, el 44% fueron hombres, con una edad promedio de 21 años y una desviación estándar de 2,67 años. La situación laboral también, la mayor proporción, en este caso del 73,8%, mencionó que no tenía empleo, el 20,9% tenía empleo de medio tiempo y solo el 5,3% mencionó que tenía empleo de tiempo completo. En este caso, el ingreso promedio fue de 2,131,19 pesos. En cuanto a los factores del impacto del COVID-19, podemos observar aquí en nuestra tabla, a partir de el tipo de institución, en este caso, todos los valores fueron similares y podemos encontrar que dentro de la escala del 1 al 5,
esos resultados pueden interpretarse como un nivel intermedio, es decir, que no nos permitieron identificar algún impacto positivo o negativo del COVID-19 en estos 4 factores. A partir de esto, aplicamos una prueba de hipótesis para determinar si existen diferencias significativas, tomando en cuenta la infraestructura tecnológica, la capacitación, el ámbito socioeconómico y de salud y las competencias digitales, según el tipo de institución. Esperaríamos entonces que hubieran diferencias debido a la propia heterogeneidad de las instituciones. Sin embargo, a partir de la prueba, que en este caso, tomando en cuenta que los datos fueron obtenidos a partir de una escala de tipo ordinal, para la prueba se aplicó la prueba de de Mann-Whitney para la comparación de medianas y los rangos, ¿no? Entonces, en este caso, como podemos ver, el valor P de la significancia es mayor a 0.05, por lo tanto, en cada uno de los factores, pues podemos concluir que no existen diferencias, es decir, el impacto del COVID-19 en la infraestructura tecnológica, en la capacitación, en el ámbito económico y de salud y las competencias digitales fue similar y en menor medida para cada una de las instituciones. Es decir, sin importar que fueran instituciones públicas o privadas, esta situación se vivió de igual manera, ¿no? Y como conclusiones, podemos decir que los efectos que ha generado la pandemia por COVID-19 en la educación ha marcado un parteaguas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se pudieron definir los diferentes factores que lo caracterizan a partir de la infraestructura tecnológica, la capacitación, el ámbito social, económico y de salud y las competencias digitales, que de acuerdo con los resultados se obtuvieron puntuaciones en un nivel intermedio, lo que impidió identificar específicamente un impacto negativo o positivo del COVID en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y por último, los resultados obtenidos proporcionaron evidencia para concluir que no existen diferencias estadísticamente significativas, lo que significa que el impacto del COVID-19 en los procesos de enseñanza-aprendizaje se presentó de manera similar y en menor medida en ambos tipos de instituciones. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.